Gracias, Padre, por este día que tú nos regalas. Te pido que tú nos hables en este día, que por favor seas tú quien nos dé este estudio, Señor, que todo lo que vamos a ver lo podamos apropiar en nuestro día a día, en nuestra semana. Bendice a nuestras familias, a las personas que se conectan, que tienen hambre y sed de ti, Señor. Te pedimos que por favor tú nos guardes, Dios, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. Que por favor el día de hoy, Señor, tú te quedes con nosotros, Dios, que no salgamos igual de como llegamos a este estudio. Y todo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues si quieren vamos al Génesis. Bueno, no sé si tengan dudas, alguien tenga alguna duda. Y si no hay dudas, vámonos al Génesis. Ok. Génesis 31, perdón. Mm, se supone que nos quedamos en cuando empieza a reñir, ¿no? Jacob con Labán, ¿sí se acuerdan? Mm, ujujú. Pero miren, les voy a hacer tantito recuento, ¿ok? Si ustedes se acuerdan, Jacob ya se quería ir de regreso, ¿no? A su tierra, o digamos con su Dios, y Labán no lo deja, y que tiene que chambear otros 6 años, y se supone, ¿quién se acuerda cuántos años ya llevaba trabajando para Labán? ¿Quién se acuerda? 20, ¿no? 20. Eran 7 por una hija, 7 por la otra y 6 por su rebaño, que fue cuando vimos lo de que si le movió a la genética o no le movió, que si las rayadas, las pintadas o bueno, las manchadas, que cortó unas varas, ¿se acuerdan de todo eso? Y Labán no lo dejaba ir. Y Dios se le tuvo que aparecer a Labán en sueños para que dejara ir a Jacob. Y si ustedes recuerdan, habíamos visto lo de los terafines, ¿se acuerdan? De los ídolos domésticos, que eran los que heredaba, en este caso, el primogénito, o al que el papá se lo quisiera dar y heredaba las riquezas. En eso consistían los terafines. Y se acuerdan que Raquel se los lleva y los guarda, los pone en el camello y luego ya se sienta y se acuerdan que va Labán, alcanza a Jacob y le dice, oye, ¿quién robó mis ídolos? Que hasta habíamos visto que a Labán lo único que le importaba eran sus dioses y no tanto sus hijas, ¿no? Entonces vimos como Raquel dice, no, pues yo tengo la costumbre de las mujeres y pues perdón porque no me puedo levantar, pero bueno, ella ahí los traía, ¿no? Que de hecho eso lo vamos a ver más adelante cómo repercute por haber hecho eso. Unos capítulos después Raquel muere cuando tiene a Benjamín. Pero bueno, ¿qué quería yo decirles aparte de eso? ¿Se acuerdan qué le dice cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel? Jacob hace voto, ¿están de acuerdo? Y le dice a Dios que si tú vas conmigo y me traes de regreso, tú vas a ser mi Dios. Entonces, miren, vamos rapidito a Eclesiastés 5, Eclesiastés 5 del 4 al 5, para que veamos qué dice Salomón acerca de eso. Fíjense, vean qué dice, ¿eh? Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes.
Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces ahí está, ¿no? O sea, Dios te dice, ¿sabes qué? Mira, yo prefiero mejor que ni me prometas nada, que no hagas votos a la ligera, porque yo soy un Dios celoso y yo sí te voy a demandar lo que tú me dijiste. Por eso piensen cuántas veces le decimos, Dios, si tú me concedes esto, u oramos, ¿no? Dios, por favor, tú concédeme A, B o C y yo te prometo tal, o yo me comprometo a tal, y a nosotros se nos olvida. De hecho, dejamos de orar o lo que sea y ya, nos vale. Y Dios dice, a mí no se me olvida, ¿eh? A mí no se me olvida qué me pediste ni qué me prometiste. Entonces yo sí voy a esperar de ti que lo cumplas. Y si no lo cumples, pues va a haber disciplina, va a haber consecuencias. Por eso mismo Salomón dice, ¿sabes qué? Si le haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, ¿eh? O mejor es que no le hagas voto, porque luego ahí andamos, Dios, por favor, y yo te prometo, y si tú me das esto, yo hago aquello. Y a Jacob se le hizo fácil, ¿no? Y le hizo voto. Entonces Dios no iba a dejar a Jacob hasta que Jacob regresara y hasta que Jacob lo sirviera. ¿Están de acuerdo? Entonces eso, ténganlo ahí anotado por cualquier cosa, porque cuando tú le dices, Dios, si tú haces A, yo hago B, Dios sí espera que hagas B. Y a veces hasta incluso eso lo mueve a que te cumplas. Dice, si eso va a hacer que tú te comprometas, órale, te contesto tu oración, porque Dios quiere ver, a ver, me dijiste, ahora lo cumples, ¿no? Ahora, hay no sé qué palabra es en hebreo, o sea, no me acuerdo, pero cuando Jacob, en este caso, roba, pero no fue Jacob, fue Raquel, los dioses o los ídolos de Labán, su padre, hay una expresión. Jacob, ¿a qué se dedicó? A engañar, ¿están de acuerdo? Siempre engañó a Isaac, engañó a Esaú, en este caso engañó a Labán, porque se fue sin avisarle. Como yo les decía, cuando ya, no sé, te están tratando mal o ya no fluye, sí, te tienes que ir, no pasa nada. Pero una cosa es que te vayas, digamos así, sin avisar, y la otra que digas, ¿sabes qué? Yo ya, ahí nos vemos, ¿no? Y la expresión aquí precisamente es que Jacob robó el corazón de Labán, pero no es de robar el corazón como nosotros lo entendemos como del enamoramiento, ¿no? De que, ay, robó mi corazón o lo que sea, sino como que lo engañó, como si Labán confiara en Jacob. O sea, Labán confiado dijo, me va a chambear los 6 años y ya. Y Jacob se fue, ¿sí me explico? Entonces, la expresión aquí de que Jacob robó el corazón de Labán, lo engañó, le hurtó, si así lo quieren ver, le hurtó con sus ovejas, con su ganado, y en este caso su esposa, al ser una sola carne, al robarle Raquel es como si le hubiera robado Jacob, ¿están de acuerdo? Entonces digamos que Jacob le hurtó los dioses o le robó lo más preciado a Labán. Y como estamos viendo que Jacob está ahorita cosechando, ¿están de acuerdo? Jacob lo que está viviendo ahorita es pura cosecha de lo que hizo. ¿Y se acuerdan que dice Gálatas 6:7? Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Entonces, ¿qué creen que es lo que le va a pasar más adelante a Jacob con sus hijos? Así como el corazón de Labán estaba confiado en el de Jacob y Jacob lo engaña, ¿qué creen que pasa con Jacob y sus hijos? Así como Jacob tenía el corazón confiado en sus hijos le van a hurtar a José o le van a robar el corazón a Jacob en el sentido de que lo van a engañar y van a matar a su hermano. ¿Y se acuerdan qué le dicen a Jacob? Llenan de sangre la ropa, la túnica de colores y le dicen, híjole, yo creo que una mala bestia lo mató, ¿no? Y ahí está Jacob llorando, ¿no? Y han hecho que mis canas desciendan al Seol con dolor. ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces es lo que les digo, todo lo que nosotros hacemos ahorita, más adelante, tarde o temprano, lo vamos a cosechar. Si nosotros, como yo les decía la última vez, si yo era de los que le apagaba el celular a mi mamá para que me dejara de marcar y me dejara disfrutar la fiesta, ¿qué creen que me va a hacer mi hijo o mi hija o mis hijos el día de mañana que yo los quiera, lo que ustedes quieran, como lo quieran ver, fastidiar o buscar, y a lo mejor ellos no van a estar en una fiesta, a lo mejor van a estar jugando fútbol, pero ¿qué creen que van a hacer cuando yo les marque? Y cuando digan, es que no quiero que se acabe y no quiero irme a la casa, pues me van a colgar.
¿Sí me explico? O sea, y es un decir, o sea, puede ser que sea peor lo que pase, o puede ser que igual y no. Dios diga, no, a ver, ya esa cadena se rompe y ya va a ser diferente con la generación de abajo. Pero el punto es que todo lo que haces ahorita o hiciste, no es que no me gustó la escuela y no estudié y no quiero estudiar. Dios dice, no te preocupes, pero más adelante te va a hacer falta y lo vas a tener que hacer a fuerza, no va a ser de que quieras, o si quieres tal o cual puesto o ganar más lana, te van a pedir una certificación. Es un decir, o sea, porque igual y Dios dice, no, la neta no, la escuela no tiene nada que ver. Pero el punto es que todo lo que hicimos en su momento más adelante lo vamos a ver reflejado en nuestra vida o no la van a aplicar igual que la aplicamos nuestra descendencia, los hijos, los nietos o quienes ustedes piensen, así va a ser. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí vámonos ya a la historia. Déjenme, voy al Génesis, nada más eso era como recuento, como un pequeño repaso y nada más añadir esas dos cosas que vimos. Y miren, vamos al 31, fíjense, vamos al 31, 36, que fue más o menos creo donde nos quedamos, si no mal recuerdo. Dice ahí, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzgue entre nosotros. Perdón, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. O sea, se pasaba de rosca, ¿no? De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos mujeres, por tus dos hijas, perdón, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Yo les pregunto, ¿qué edad tenía aquí Jacob? ¿Creen que podamos saber qué edad tenía? ¿O quién sabe qué edad tenía? ¿Alguien tiene idea? Más o menos, algo. Si ya chambeó 20 años por ellas, ¿de qué edad les gusta que salió A de lo casa? mejor 40 quizá. ¿Ok? Miren, vámonos al Génesis 26:34 para que sepamos la edad de Jacob. Jacob y Esaú, ¿están de acuerdo? Eran gemelos, ¿no? O sea, son de la edad, ¿están de acuerdo? Y fíjense qué dice. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fue amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Cuántos años tenía aquí Esaú? Y aquí todavía no le robaba a Jacob la primogenitura, este, apenas se iba a dar todo eso. O sea, imagínense, tenía 40, o sea, piénsenlo ahorita tener 40 y vivir en la casa de tus papás, ¿no? O sea, dices, híjole, no, pues, ¿qué pasó, no? Eso ya hace 20 años ya te tuviste que haber ido, ¿no? Pero me refiero, en ese tiempo no había problema. O sea, al final del día, vivir en la casa de tu padre no necesariamente era que estabas en sus tiendas, o sea, en su casa literal. Puede que tenías la casa central y de ahí le iban añadiendo conforme te casabas o lo que fuera. Que en este caso de Esaú se casó a esa edad. Y ahí fue cuando empezó a construir al lado de sus padres. Pero bueno, el punto es que aquí para la historia Jacob ya tiene 60 años. Entonces uno va leyendo la historia y va pensando, no, pues Jacob bien malandro, se va rifando, pues ha de tener unos 25, 30, a lo mejor unos 40, ¿no? Ya está medio betabel y sigue
de chismoso, de marrulla, siempre, o sea, empiezas a decir, no, pero imagínate a los 60. Yo he escuchado señores que dicen, ya no estoy en edad, ¿no? Para andar haciendo. Y Jacob no. Jacob dijo, yo a los 60 ando en mi mero mole. Ahora imagínense cuántos habrá tenido Labán. Mínimo 20 más. De 15 a 20 más. O sea, imagínense Labán a los 75, a los 80 persiguiendo a Jacob de malandro. ¿Sí ves? O sea, adorando dioses falsos. Entiendo que en ese tiempo las edades, o sea, vivían más tiempo. O sea, si lo hacemos a la proporción, tal cual a lo mejor Jacob para nuestra proporción, a lo mejor sí tenía como unos 25, 30. Pónganle que la mitad, pero aún así, no porque lo proporcional fuera que para nosotros tuviera 30, la edad real eran 60 y se tenía que ver como una persona de ahorita de 60, aunque viviera más tiempo, ¿me explico? Pero piénsenlo, o sea, analícenlo, si ahorita de los que están conectados alguien tiene esa edad o se aproxima a esa edad, o piensen en Labán. O sea, ya parece a los 75, 80 años persiguiendo al de 60, o sea, para que vean hasta dónde llegamos, ¿no? Yo ya quisiera, ¿no? A esa edad andar persiguiendo, o sea, pero el punto es, ya están grandes. ¿Cuál es el punto? Jacob tiene 60 años y no ha nacido de nuevo. Piensen ustedes qué edad tienen y ya son nacidos de nuevo, a lo mejor y se convirtieron a esa edad, o a lo mejor todavía ni llegan a esa edad. El punto es, a lo que yo quiero que reflexionemos es, a veces decimos, es que yo ya estoy grande, ¿no? Dios, ¿qué puede hacer conmigo? Hay un pastor que, que lo empezaron a discipular, o más bien, ustedes saben de Emilio, ¿no? Bueno, Emilio es el fundador de la iglesia. Emilio empezó a discipular a este pastor cuando Emilio tenía 74 años y lo discipuló por 18 años. Dices, a ver, ¿y yo quién soy para decir, no, pues es que yo ya, pues, ¿cómo Dios me va a dar un discípulo? Casi como Sara, ¿no? ¿Cómo Dios me va a dar un hijo a esta edad? O sea, ¿quién de aquí tiene 74? Perfectamente a sus 74 podría empezar a discipular y discipular 18 años. ¿De qué depende? De su fe. Depende de nuestra fe, depende de nuestras ganas, depende de que querramos. Y esta persona murió de 90 y tantos o no sé de cuántos, y Emilio oraba y leía la Biblia de rodillas y tenía callos en las rodillas sabroso. No era de que, ay, es que me pongo mis chanclitas o algo para que no me duela. No, él oraba y leía de rodillas y sin nada en el piso. Por eso logró lo que logró. Pero el punto es, ¿qué tanta fe tenemos para eso? A lo mejor decimos, no, yo ya me siento cansado, yo ya tengo tal edad, y pues, ¿cómo Dios? Y Dios diría, a ver, si Jacob se convirtió a los 60 y todavía de ahí le cuelga cierta historia, y si Emilio empezó a discipular a una persona a los 74 y lo discipuló 18 años, ¿yo quién soy para decir que Dios no va a poder conmigo, no? Ahí tenemos el ejemplo antiguo que podemos decir, bueno, pero Jacob, pues, en ese tiempo vivían 170, 130, ciento y tantos. Bueno, Emilio es reciente, nació en 1900, no sé, 13 o lo que haya sido, 1900 y algo. Pero dices, oye, ese ya es más moderno. Y si él pudo a esa edad, ¿por qué yo no? Este dato nada más se los quería dar como para que reflexionemos y digamos, a ver, yo ya me siento grande, viejo, cansado, siento que Dios ya no me puede, que yo ya no puedo aprender más, que no puedo memorizar, que no puedo tener discípulos. Dios diría, no, yo a la edad que sea, yo te uso, ¿eh? Y más adelante vamos a ver el ejemplo con Moisés, que con Moisés fue los 40 años que viviste en el mundial, tengo que usar otros 40 años para quitarte todo eso, y ahora sí ya a tus 80, vámonos. Y dices, ah, caray. Entonces yo, ¿qué onda, no? Pero bueno, miren, vamos a continuar. Vamos a seguir aquí en la historia, ¿no? Dice que de día en el 40, 31, 40, de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción
y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Qué podemos notar aquí? Jacob todavía no hace su Dios, o bueno, todavía no hace al Dios de sus padres su Dios. Ahí vemos que no ha nacido de nuevo. Díganme un personaje en la Biblia que siempre usaba esa expresión, tu Dios. Y es famoso, o sea, es un personaje, o sea, tiene su historia, ¿eh? Siempre Eh, dice tu Dios. uno que no, pues Saúl, en algún ¿Eh? momento, Saúl, en algún Ah, momento decía, Saúl, exactamente el rey Saúl. O sea, ya era ungido rey, era de la tribu de Benjamín. Dios lo escogió y siempre decía tu Dios. Siempre mm, se refería a tu Dios. ¿A quién le decía esa expresión? a Samuel. Samuel. Entonces dices, desde ahí te das cuenta, no lo has hecho tu Dios. Piensa en esas personas que te dicen, tú ora, ora tú, porque a ti Dios sí te oye, ¿no? Casi, casi tú ora por mí porque tú estás más cerca de Dios, ¿no? Y dices, ah, caray, pues estamos a la misma distancia, ¿no? Hazlo tu Dios, tú ora también. O sea, no está mal pedir oración, está bien. Pero ya cuando dicen, es que tú ora, porque a ti sí te hace caso, es que Dios a ti sí te oye. Dios dice, no, espérame, también soy tu Dios y debes de tener fe. No podemos vivir en la fe de otros. Porque imagínate, se muere esa persona a la que tú le pidas que ore y entonces ahora ¿a quién le vas a pedir que ore? O sea, ni modo que digas, pues es que ya se murió, entonces ya pues ya no me va a escuchar, ¿no? Y Dios sí te puede escuchar a través de otro, puede otro interceder por ti, pero Dios espera que tú lo hagas su Dios, que tú ores. ¿Cuándo lo haces tu Dios? Cuando naces de nuevo. Pero ¿cuándo lo haces más tu Dios? Cuando ya empiezas a tener esa relación personal con Él, que es lo que a Jacob le faltaba. Ahora piensen algo. Les vuelvo a leer, vean qué dice. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, ¿por qué creen que le llama temor de Isaac? ¿A qué creen que se refiera con temor de Isaac? ¿Qué creen que... A que lo sigue viendo como el Dios de su papá, el Dios de sus antepasados, no como su Dios, ¿no? Ajá, pero me refiero, o sea, digamos, eh, o sea, el punto es por qué, por decir, a Abraham le dicen Abraham Abeinu, ¿no? O Abinu, que es Abraham nuestro padre, pero a Isaac siempre se refieren como el temor de Isaac. O sea, Quizás me él, refiero, ¿por qué la expresión temor de Isaac? porque lo iban a sacrificar. Exacto. O sea, sería al que mi padre teme. O sea, de Abraham pudieron haber dicho, ah, Abraham es amigo de Dios. Abraham es el padre de la fe. Por eso es que es nuestro padre Abraham, porque es el padre de la fe o es el padre de multitudes. Isaac, Isaac significa risa, ¿no? No tiene nada que ver con el temor, pero precisamente es al que mi padre teme. ¿Por qué lo teme? ¿Dónde aprendió a temerlo? ¿En el monte Moria? Dijo, ah, caray, no, este Dios sí es de a de veras. Y en una de esas, si el ángel no lo detiene y no provee, Jehová giré, Jehová proveerá y no provee de un carnero, pues me hubiera matado a mí, me hubieran tenido que sacrificar. Entonces yo le temo. Pero acuérdense, no es lo mismo el temor que el miedo. No es lo mismo, ay, es que le tengo miedo a Dios. Es que Diosito te va a castigar, ¿no? ¿Se acuerdan de esas expresiones chafas de las jefas? Entonces, no es de que Diosito y no es de que te va a castigar y no es de que le tienes que tener miedo, porque precisamente el miedo es porque, ay, híjole, me da miedo esto, me da miedo, es porque algo me va a hacer. El temor es por respeto a, y yo temo a Dios cuando dices, es que temo, soy hebreo, diría Jonás, ¿no? Soy judío, soy hebreo y temo a Jehová, ¿no? Que hizo los cielos y la tierra. El temer a Jehová es que te dé miedo que lo que está escrito aquí te suceda por no obedecerlo. Ese es tener temor. Pero Isaac va más profundo. Por eso es el temor de Isaac, es porque Isaac le tenía, no era miedo, sino que le tenía cierto temor. Pero ahorita se los explico. Lo que les quiero decir es, fíjense, mm, vamos rapidito, perdón, lo anoté acá, denme un segundito.
porque sabía que él cumplía, pues ahora sí que tanto lo que para nuestros ojos es bueno y malo, pues él sabía que Dios lo cumplía. O sea, Miren, sabía, vamos a Lucas 12:5, ¿no? Vamos rapidito. Y yo les pregunto, mm, ¿Isaac era un hombre sabio? cuando iba a ser sacrificado o en qué ¿No, momento. Isaac era un hombre sabio? ¿Ustedes qué dirían? Eh, mm, sí, Sí. porque por Rebeca, porque espera, porque sabe lo que Dios ha hecho antes, entonces hay temor y Ahí es les va. sabio. Si, si, si Isaac, o si Jacob decía de Isaac que era el temor, el Dios de Abraham, el temor de Isaac. O sea, acuérdense que los judíos no es que Dios se llame temor, ¿no? Sino que es una expresión, es como Jehová es mi pastor, Jehová es mi roca, Jehová es mi luz, es mi fortaleza, etcétera. Para Isaac era así, es el temor. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, por supuesto que Isaac era un hombre sabio, porque en el nombre o en el apodo lleva la fama. Si era el temor de Isaac, si para él Dios era su temor o le temía, o como lo conoceríamos nosotros, servía a Jehová con temor y temblor, como dirían los versículos, así es como debemos de servirlo. Por supuesto que es sabio, ¿sí me explico? Entonces, bueno, miren, vamos a Lucas 12:5. Ok, Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Entonces, ¿de quién está hablando? De Jehová, de Dios. A ese es al que le debemos temer, no al que mata tu cuerpo. ¿Qué tu cuerpo qué? Sino al que tiene el poder para después de haber matado el cuerpo, echar tu alma al infierno. A ese es al que debemos temer. Entonces ahora entienden por qué el temor de Isaac. Ah, caray. Fíjense, vamos a primera de Pedro 2:17. Ahí están. Primera de Pedro 2:17. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Ok? ¿A quién tenemos que temer? A Dios. A Él es al único que debemos temer. Y ahorita vamos a ver un contraste entre temor y miedo, ¿eh? Luego vamos a Eclesiastés 12:13. Ese hasta de memoria, ¿se acuerdan? ¿Están? Un segundo. Fíjense, ahí están. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. ¿Ok? Teme a Dios, ese es el punto, temerlo. Pero volvemos al tema. Una cosa es temer a Dios y otra cosa es tener miedo, ¿no? Y díganme un personaje de la Biblia que tuvo miedo. Adán, Perfecto, Adán. ¿Y se acuerdan qué es lo que dijo? Es que comí del fruto y tuve miedo y por eso me escondí.
Caray, miedo. Entonces, ¿cuándo viene el miedo? Cuando pecamos, cuando hacemos las cosas mal, nos da miedo. Cuando hablamos más mal de alguien, ni le damos la cara, ¿no? Nos escondemos, le damos la vuelta, ¿no? Cuando no, no sé, lo que sea, no le pagamos al de la renta, dile que no estoy, ¿no? Dice a mi mamá que no está. O sea, pero es el miedo, nos tenemos que esconder, porque decimos, ¿con qué cara? Si acabo de hacer A, B, C, D, ¿no? Otro personaje que creen, bueno, que sepan que tuvo miedo. Miren, vamos al Génesis 31:31. Mismo Jacob, en la Biblia menciona que 2 veces tuvo miedo Jacob. Génesis, Ahí ¿qué está, dijiste? ¿Génesis qué? 31:31. Y tú dirías, a ver, mi Jacob, tú no eres temor de Isaac, ¿verdad? Tú eres miedo de Jacob. O sea, no, no es lo mismo. Ahí están, dice, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Porque es cuando le dice, ¿por qué me hurtaste a mis dioses, no? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué le dice Jacob? Porque tuve miedo. Ah, caray, miedo, pues lo mismo que Adán, ¿no? Miedo a Adán, miedo a Jacob. Fíjense, regresen al 30, no, perdón, al 28:17 del mismo Génesis. Ahí están. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ah, caray, ya van 2 veces. Una cuando se topa con Dios, tuvo miedo. No dice que tuvo temor, tuvo miedo. La otra cuando Labán lo alcanza. No, pues es que tuve miedo y por eso. Y vamos a ver otra más adelante. Vámonos a Génesis 32. Génesis 32:7. Ujú. Ok, dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Pero ¿por qué viene eso? Vamos al 6. Dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Sí me explico? Pero dices, ah, caray, ahora sí ya le sudó, ¿no? Porque dijo toda la cosechota. Y no sé si les ha pasado, que dice, no salgo de uno y ahí va otro y ya apenas voy saliendo del otro y se me pone otro enfrente y ya no sabes y dices, no, es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, por no haber hecho esto y se te juntan. Y ahí está Jacob diciendo, le temo, pero la expresión no es de le temo de como Jehová, temor de Isaac, ¿sí me explico? Sino es de que tengo miedo. Y piénsenlo, le da miedo con 3 personas. Le da miedo cuando se topa con Dios, le da miedo cuando se topa con su suegro y le da miedo cuando se topa con su hermano. ¿Y por qué? Porque de los 3 venía huyendo. ¿Sí me explico? Y tú dirías, bueno, viene huyendo de Saúl, viene huyendo de Labán, pero de Dios, sí, porque al final del día se fue de su tierra, se fue de donde Dios le había dicho que ahí tenía que estar, se tuvo que ir. Por eso es que Dios tuvo que ir hacia él y decirle, a ver, tranquilo, yo estoy contigo, ¿no? Pero de momento es como de vengo huyendo de Dios tipo Jonás. Puf, ¿me explico? Pero bueno, miren, vamos a continuar, vamos a regresar al 31. Eh, ¿Puedo mencionar un versículo, hijo? Sí, Donde precisamente como dices, ¿no? Pues corroborando que no había nacido de nuevo, porque dice en Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ujú, ahí está.
exactamente. Entonces, si tienes miedo, no has sido perfeccionado en amor. Ahora, piénsenlo, Dios tuvo de Jacob misericordia, porque Jacob, al tener miedo y al no hacer las cosas bien, Dios lo pudo haber entregado a su pecado y dejarlo ahí. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y piensen, nosotros muchas veces vamos a tener miedo y no está bien, no es lo correcto. Pero Dios va a tener misericordia y va a decir como con Jacob, te voy a perdonar, te voy a dar chance, mis misericordias son nuevas cada mañana, etcétera, etcétera. Entonces no importa, aunque tengas miedo, yo voy a estar ahí contigo y no te voy a dejar, así como no dejé a Jacob. Y si no dejé a Jacob, que era un malandrazo, pues no te voy a dejar a ti. Y piénsenlo, el miedo es lo contrario de la fe. El miedo es lo contrario de la fe. Entonces tú no puedes decir que tienes fe cuando tienes miedo, más bien al contrario. Cuando tienes miedo puedes decir, tengo falta de fe, no tengo fe. Es que tengo miedo de hacer tal proyecto. No, pues no tienes miedo, más bien no tienes fe en que Dios te va a acompañar en ese proyecto. No es que tengo miedo en lo que ustedes quieran, ¿no? Cuando algo les da miedo es porque no hay fe. Y lógicamente no hay fe porque va acompañado de pecado. Algo estoy haciendo mal, pequé y no me he arrepentido, no he arreglado, no he hecho lo que tengo que hacer. Entonces, tengo este pecado aquí, por ende este pecado me prohíbe o no me permite tener fe. Y al no tener fe, pues tengo miedo. Va acompañado, ese es el punto. Y piénsenlo, ¿cómo Jacob no iba a tener miedo si va engañando a todo mundo? Piensen en una persona que se la pasa estafando por teléfono. Cada que le marcan, que no contesta, o ha de contestar y a ver si no es para reclamarme o a ver si no. Y como diría Gorni, ¿no? Piensen en un delincuente, ¿no? El incrédulo ve a Dios como un delincuente ve a la patrulla, ¿no? Pues no se la quiere topar, va huyendo de ella. Piensan los que van haciendo mal en la vida, ven a una patrulla, o se sufren delirio de persecución, ¿me explico? Para todo andan ahí a ver y quién me está viendo y entran a un restaurante y se asoman a ver a quién ven, a ver si no se encuentran a su otra chava ahí, ¿sí me explico? O sea, viven todo el tiempo ahí ansiosos, nerviosos, diciendo, híjole, ¿y si voy para allá, y si allá me encuentro a esta persona, y si voy para acá, no tienen paz. Pero aún así Dios tuvo misericordia de Jacob, ¿ok? Entonces, miren, vamos a continuar en la historia. Regrésense al Génesis, bueno, yo me regreso. Vean, les sigo leyendo, ¿no? Si el Dios de mi padre, que es el 31:42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. ¿Ok? Ahí va a estar el pacto de Jacob y Labán. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras, se hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Egar Saaduta, que significa el majano del testimonio, ¿ok? Y lo llamó Jacob Galad, que es lo mismo. Uno se lo puso en arameo, precisamente Labán, pues es arameo, y Jacob se lo puso en hebreo, ¿ok? Dice, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galad. Y Mispa, por cuanto dijo, Mispa quiere decir atalaya. Y Mispa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. ¿Qué es atalaya? ¿O qué es atalayar? O que atalaye. Atalaya es el que ve.
¿Se acuerdan en Ezequiel 4 cuando habla de la atalaya? El atalaya literal es como el de los barcos que dice tierra a la vista, hagan de cuenta así, pero en una ciudad. Estaba en lo alto de la ciudad y él era el que andaba viendo cuando los iban a atacar. Entonces el atalaya era el encargado de decir, híjole, vienen a atacarnos, no sé, los asirios, los egipcios, los babilonios, quien ustedes gusten y manden, ese era un atalaya, el encargado de ver, de estar viendo y de avisar y decir, oye, se metió esta persona que no es del pueblo, ¿eh? Esta persona no es judía, o ahí vienen a atacarnos. El atalaya en el Antiguo Testamento sería el equivalente al obispo en el Nuevo Testamento. Un obispo hace la misma función que un atalaya. Son los veedores. Obispo quiere decir el veedor, el que ve. Entonces piensen en una iglesia, y no me refiero a católica, o sea, en la iglesia cristiana, en la de Cristo. El obispo sería la persona que está en la puerta. Es el que está viendo qué entra, es el que filtra, ¿no? Este sí es cristiano, este no es cristiano, este nada más viene de malandro, anda sentado hasta atrás, nada más viendo, cuidando al pastor, ¿me explico? Ese sería. Entonces, lo que está haciendo aquí Labán y Jacob están poniendo a Dios como atalaya, ¿me explico? Y está diciendo que Él sea el que vea entre tú y yo y que juzgue el que incumpla este pacto, ¿ok? Entonces, a ver, dice, si afligieres, en el 50, si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob. Y aquí este majano, y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. O sea, ya Labán ya dice, ah, caray, ok. Y el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, porque Labán tampoco lo hace su Dios. Entonces ahí están dos incrédulos poniendo al Dios verdadero de testigo, ¿no? O sea, cuando ya se los está llevando el tren al incrédulo, ¿no? Ora por mí, ¿no? Como faraón. Entonces piénsenlo, Dios, yo creo que nada se reía y decía, estos cuates ni son mis hijos, ni han nacido de nuevo, y ya me andan usando a mí de... Pero Dios dijo, órale va, o sea, tengo un plan, y si esto va a hacer que dejen de fregar a Jacob, lo voy a hacer. La pregunta puede ser, ¿por qué con Jacob sí estaba Dios? Porque tenía un plan. ¿Se acuerdan? Dios escogió a Abraham y le prometió. Y Dios no miente. Entonces Dios dijo, aunque este cuate es incrédulo, voy a estar con él. A diferencia de los gentiles, de nosotros. Dios dice, yo a ti ni te pelo. Pero si yo escogí a Abraham y a través de Abraham van a ser benditas las naciones, voy a estar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y no voy a dejar a Jacob hasta que se me convierta. Ok, dice el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre, otra vez. Juró por aquel a quien temía Isaac. ¿Ok? Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Ok, entonces dices, ah, caray, ¿qué onda con esto, no? Ahora, para terminar esta historia, no el estudio. Yo cuando fui a Israel en 2017, yo me compré una Torá, una, la ley, ¿me explico? Este, con Haftara o Haftorá significa con añadidura. Entonces los judíos, yo de ahí saqué lo siguiente que vamos a ver. Los judíos van separando por secciones, eh, ¿cómo se dirá? Los capítulos de la Biblia, por decir del Génesis. Entonces, por decir, agarran desde que Jacob está en Betel y se encuentra con Dios hasta que se libra de Labán o hasta antes del reencuentro con Esaú, le llaman de alguna manera. Que en este caso, por decir, le pusieron Vayetze.
Y Bayetze abarca precisamente Génesis 29 a Génesis 31. Y en eso trae ciertas enseñanzas. Y de ahí tiene su añadidura o su concordancia que viene en el libro de Oseas. O sea, lo que tú lees en el Génesis 29 al 31 es lo mismo que vas a leer en Oseas 11 al 14. Es la misma historia. Pero Bayetze, si no mal recuerdo, espero no decir algo que no es, Bayetze significa y salió. Entonces, ¿cómo inicia Génesis 29? Cuando dice que Jacob salió de casa de Isaac y se fue a Betel. Bueno, se fue a Harán. ¿Sí me explico? Y hay otro que dice Vayislaj. Y Vayislaj es y se volvió. ¿Y cómo termina el versículo? Fíjense, les voy a leer el 31:55. Dice, y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Y ya ese y se volvió va a empezar otra historia que luego la vamos a ver, que abarca la historia de Esaú. Y ese tiene su añadidura o su haftará, precisamente de la ley de la Torá, en Abdías, que precisamente Abdías es un libro del Antiguo Testamento que tiene un capítulo y va dirigido hacia Edom o hacia Esaú. Sí me comprenden la idea, sí se dan cuenta. Eso nosotros no lo veríamos, porque nosotros vamos leyendo el Génesis y Génesis tiene 50 capítulos, ellos sí lo separan. La historia de Jacob, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, el reencuentro bueno, Jacob con Labán, el reencuentro de Jacob con Esaú, la historia de José, Judá y Tamar. Ellos sí lo van separando como por títulos o secciones. Y cada sección tiene su añadidura, que precisamente así es como estudiaban la Biblia en el tiempo de Jesús o antes en las sinagogas, que precisamente, ¿se acuerdan? Era Torah, Haftará y Derashá, ¿no? Ley, profetas y añadidura. Y se acuerdan cuando Jesús estaba en la sinagoga, cuando le toca leer la parte que dice, la parte de los profetas, que dice, esta escritura se ha cumplido el día de hoy delante de vosotros, ¿no? Entonces alguien leía la ley, otro leía los profetas y otro leía esa añadidura. En este caso es lo que vamos a leer ahorita, como que vamos a leer la añadidura de lo que acabamos de leer estos últimos domingos, que sería desde que Jacob sale hasta que regresa. Y fíjense, vamos rapidito a Oseas 11. Es mucho, o sea, son 3 capítulos, pero hasta cierto punto vale la pena. Fíjense, vamos a Oseas 11:7. A ver, miren, ahí está. Dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Vayan relacionando lo que vamos leyendo con lo que fuimos viendo los domingos. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Efraín, así le llaman al norte de Israel, que precisamente significa Israel. Decir Efraín es igual a Israel, ¿ok? Te entregaré yo, Israel. O sea, piensen, te entregaré ante Labán, te voy a entregar ante Esaú. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? ¿Se acuerdan? Adma y Seboim son las naciones que Dios destruye. ¿Se acuerdan? En Génesis 19. Mi corazón se conmueve, dentro de mí se inflama toda mi compasión. Sí, porque tú te mereces lo peor, mi Jacob, pero tengo compasión de ti. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria,
como paloma y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se llevó a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos. Y con su poder venció al ángel. Eso apenas lo vamos a ver. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. De hecho, les adelanto. ¿Qué significa Israel? ¿Quién se acuerda qué significa? Dios lucha. Dios lucha ¿Ya o el que conmigo? lucha con Dios. Pero si nos vamos más profundo, Yisra, tal cual, significa prevalecer o prevaleció. Y él significa Dios. Entonces el que prevalece con Dios o al que Dios hizo prevalecer. Y lo vamos a ver más adelante, a lo mejor hoy o a lo mejor ya dentro de 8. Pero el punto es que realmente significa prevalecer, o al que Dios prevalece, o el que prevalece con Dios. Y fíjense, por eso tiene todo el sentido del mundo. Dice, venció al ángel y prevaleció. ¿Qué fue lo que hizo cuando vence al ángel? En automático le cambia el nombre. Y ya no se llama Jacob, se llama Israel. Se llama el que prevalece. Dice, lloró y le rogó. ¿Se acuerdan que le dice? En Génesis no dice que lloró. Simplemente en Génesis dice que no te dejaré hasta que me bendigas, ¿no? Y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios. ¿Se acuerdan? Y se volvió, arrepiéntete, shu o shuba, o sea, regresa. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Jacob. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Qué hizo con Labán? Se enriqueció. ¿Están de acuerdo? Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía. Y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galad iniquidad? Que acabamos de leer. ¿Cómo se llamó? Galad, ¿se acuerdan? Donde hicieron el pacto Jacob y Labán. Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montes, perdón, como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a ira con, perdón, ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Dice, ya me lo voy a terminar. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, cerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Entonces, ¿en dónde se topó Dios a Jacob? Cuando huía a Harán, que es un desierto. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, ¿les hace sentido?
Por eso es que los judíos lo van estudiando por títulos. Entonces dicen, todo lo que es Génesis 29 al 31 tenemos su añadidura en Oseas. Si quieren, hagan esa nota, porque eso tiene mucho que ver. Y así lo vamos a ir viendo cada que acabemos como un tema, les voy a ir diciendo cuál es su añadidura. ¿Ok? Bueno, miren, vamos a dar otros 5 minutitos. Otros 5 minutitos, perdónenme. A ver, ¿dónde me quedé? A ver, ya, ya. Vamos al 31. Terminaste 31:55. Exacto, perdón, bueno, vamos al 32. Entonces, ahí viene el reencuentro entre Jacob y Esaú, ¿no? Pero ahora piénsenlo, ¿de quién viene huyendo? Bueno, o de quién venía huyendo, de Labán. Bueno, ya hice un pacto con Labán. Ah, ya por fin, gracias a Dios. Vamos a descansar, chulada, qué rico. Como cuando te dan vacaciones, ¿no? Ay, por fin mis vacaciones. Y se te vienen otras broncas. Dices, ah, ¿por qué no puedo descansar? No me dejan, no salgo de una y ya viene otra, ¿no? Y entonces piensen en Jacob, ay, por fin, ya mis masajitos acá, ya cuál estrés. Y vean qué sigue. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa entre dos campamentos o dos campamentos, ¿ok? Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, ah, caray, a mi señor, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlos, perdón, a decirlo a mi señor, para hallar gracia ante tus ojos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jacob? Se está colchonando, se está protegiendo. Entonces, ¿qué dice? No, no, no. Sí, con Labán me pongo al tiro y lo que tú quieras, ¿no? Porque es mi suegro. Pero no, Esaú pues, es mi carnal. Y es el mayor. Y es lo que yo les decía hace 8 días. Independientemente de que Dios le haya dicho el mayor servirá al menor, que lo hace de manera espiritual, lo significa de manera espiritual, independientemente de eso, carnalmente, si tú eres el menor, tú sabes que tienes un hermano mayor que te tienes que cuadrar. Y así tengas 20, 10, 40, 60, siempre va a ser tu hermano mayor, tu hermana mayor, y siempre va a haber un respeto, un temor. Siempre nos vamos a cuadrar con ellos. Digo, a menos que nos valga, ¿no? Pero si es por jerarquía, nos tenemos que cuadrar con los mayores sí o sí, nos guste o no. Y entonces Jacob dijo, hijo, tengo que irme acolchonando porque me voy a topar con Esaú. Entonces dice, no, le llama mi señor y yo soy su siervo. Cuando Jacob pudo haber dicho, no, a ver, yo soy el elegido, en la profecía decía que él me iba a servir a mí. No, Jacob se cuadraba. O sea, Jacob ya iba madurando, ya iba entendiendo su rol en la vida. Y decía, a ver, no puedo ir por la vida diciendo que yo soy el buenas. No, me tengo que cuadrar con mi carnal. Y fíjense, a ver si hallo gracia ante sus ojos, ¿no? Entonces dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. No, hombre, a mí me hubiera dicho eso y me da chorro. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué luego Jacob dijo, no, ya fui? Fíjense. Entonces Jacob tuvo gran temor y se le afiló su naricita. No, como cuando te da miedo y hasta se te distorsiona la cara, ¿no? Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Piénsenlo, cuando te da miedo te duele la panza, te anda del baño, te estresas, todo, te dan ganas de vomitar, unas palpitaciones, ¿sí me explico? ¿Por qué Jacob tuvo temor? Tú vas leyendo y dices, ¿realmente por qué tuvo temor? ¿Quién me dice dónde viene la clave de por qué tuvo temor? Porque, bueno, lo último que dijiste por el número, ¿no? Ujú. Por el ¿Qué tiene que número. ver el número?
porque pues era juicio de Dios. Efectivamente, el número 4, ¿se acuerdan? O el número 40, o 400, o 4000, o lo que sea, pero el 4 es número de juicio, ¿se acuerdan? ¿Cuánto tiempo cayó el diluvio? 40 días, 40 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? 40 años. ¿Cuántos días se paró Goliat ante el pueblo a amedrentarlo? 40 días. Ahorita imagínense que tú eres Jacob y te sabes el de los 40 y de repente te dicen, oye, pues viene a recibirte. Nada le dijeron que viene a recibirte, no, no le dijeron viene con ira, viene a matarte, le dijeron viene a recibirte y 400 hombres con él. No, hombre, ¿qué dijo Jacob? Ya fui, ya fue. Me llamaba Marta, o sea, si no me fue, si no me mató mi suegro, ahorita mi carnal. Y piénsenlo, aparte sabe lo que hizo, está cosechando. Viene de cosechar, ¿qué dice? La primogenitura, el plato de lentejas, el potaje, cómo engañé a mi papá. No sé, te viajas, te empiezas a imaginar lo peor. Cuando haces lo malo y ya y viene Dios a enfrentarte y se para enfrente y te dice, a ver, ¿qué onda? Y te empieza a sacar los trapitos, te acuerdas. Hijo, y cuando tenía 15, y cuando tenía 20, y a los 22, y a los 30, y a los 40, y con mi hijo, y si no le hubiera dicho, y si la escuela, y si el trabajo, lo que ustedes quieran, y si le hubiera enseñado, y ahorita no sería un inútil, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? No que luego las jefas andan sufriendo. Luego siento que las jefas por eso no se mueren y son eternas, porque Dios dice, no manches, si te mueres, ¿qué va a hacer tu hijo? Entonces, dices, hijo, es que si me muero, ¿qué va a hacer mi hijo? ¿Cómo le va a hacer si no sirve para nada o lo que ustedes quieran, ¿no? Ay, Dios, ¿y qué va a hacer? Y ahí andan las jefas y Dios, y se andan ahí lamentando, ¿qué va a hacer de mi hijo? Y piénsenlo, y Dios ahí se andaba acordando, si no me hubiera disfrazado, si no le hubiera cambiado la primogenitura, y a veces así pasa. El claro ejemplo es con los hijos. ¿Qué pasa cuando es fin de semana y les dejan tarea a los profes el viernes? A mí me pasaba, ¿eh? Yo me daba el domingo y no había hecho la tarea. ¿Y cómo creen que andaba? Y no he hecho la tarea, y no he hecho la tarea, y no he hecho la tarea. Y yo andaba según jugando y disfrutando en mi fin de semana, pero por dentro yo andaba y la tarea, y la tarea. Y yo decía, ¿y por qué traigo esta tortura de la tarea? Hasta que aprendí a cauterizar mi conciencia y ya no las hacía. Pero digo, no es lo ideal, pero así luego está la gente, cuando trae un pendiente ahí en su vida, y no he hecho esto, y no me he reconciliado con tal familiar, y no he pedido perdón, y hice esto mal, y pensamos que al escondernos, al evadir, al no dar la cara, al no contestar, al irnos a vivir a otro lado, piense cuánta gente hace eso. Ya me voy a otra ciudad y ya, borrón y cuenta nueva. Y Dios dice, borrón y cuenta nueva, ¿de qué? No, o sea, tú sigues siendo la misma Para persona. ti, dice, borrón y cuenta para ti, pero para mí no. No voy a tener por inocente al culpable. Exacto, y pensamos que, como ya borré los mensajes, pues los mensajes ya no existen, ¿no? Pues sí en tu chat, pero en el de enfrente siguen vivos. Entonces, no sé, o sea, piensen en lo que sea, pero oh, ahora ustedes saben cómo acaba esta historia, ¿se acuerdan? ¿Cómo termina? Bueno, aquí está la imagen. Piensen en Jacob en su cerebro lo que pensaba y piensen en Esaú cuando lo ve. Luego es más lo que nos tortura, precisamente nuestra maldad, nuestro pecado, es más el que nos hace pensar, híjole, me está marcando mi jefe. Y luego, cuando marca el jefe, luego, ¿qué pensamos? La neta, ¿qué pasó? Algo hice mal, algo pasó mal, algo le dijeron. O sea, siempre pensamos en algo malo. Nunca pensamos, me va a hablar para felicitarme. Siempre decimos, mi jefe. Mi jefe, ya sea de trabajo o mi papá o alguien importante, siempre decimos, híjole. O sea, luego decimos, ¿qué habrá pasado? Siempre pensamos lo malo para todo. Marca un familiar, híjole, ¿quién se habrá muerto? ¿O qué habrá pasado? De seguro pasó esto. No, espérate. Y con Jacob pasó lo mismo. Ahí viene Esaú a recibirte con 400 hombres. ¿Qué dijo? Ya valí. ¿Por qué no pensó? ¿Y si mi hermano ya me perdonó? ¿Y si mi hermano ya se quiere reconciliar? ¿Qué fue lo que pasó? Más adelante lo vamos a ver.
Más adelante lo vamos a ver, se reconcilian. Pero de momento Jacob que dijo, no, ya fui, ya valí. Y piensen que muchas veces así vivimos. Híjole, si viene mi hija, mi hijo, mi primo, el papá, el abuelo, híjole, si me dicen, híjole, y ahí nos empezamos a estresar, nos duele la panza, todo, pero es más el tema de acá, que pensamos lo malo. Ok, entonces, a ver, nada más déjenme ver. Bueno, ya rapidito y ya, nada más uno más y ya. Dice, ya me perdí, ok. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y él ya se iba guardando, dijo, no, pues yo por si las dudas. Y dijo Jacob, a ella como que medio se empieza a querer convertir, ¿no? Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, ahora sí ya saca todas las promesas, ¿no? Ahora sí dice la Biblia, ¿eh? Yo no sé, pero la Biblia dice, ¿no? Dice que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Entonces dice, a ver, espérame. Ahora sí ya sintió la idea de veras que dijo Dios, pues medio me convierto, ¿no? Medio como faraón. Ahora sí ya le temo a Esaú, por favor, ayúdame. Échame la mano, no seas gacho, hazme el paro, como ustedes quieran. La primera oración de ayuda que le pidieron a Dios, ¿no? Porfa, Dios, ayúdame. Yo les pregunto, ¿Dios ayudó a Jacob? Sí, pero ¿cuándo lo ayudó? ¿Cuando Jacob era incrédulo o ya una vez que se convierte? Pues siempre, ¿no? Porque nunca lo dejó a pesar de ser incrédulo, lo iba Ajá, guardando en cierto modo, y ok. ya siendo creyente, pues obviamente pues ya continuó con él, ¿no? Yo me refiero contra Esaú, o sea, específicamente con Esaú, tuvo misericordia de Jacob, siendo Jacob o ya siendo Israel. Pues siendo Jacob, porque pues movió el corazón de su hermano. Ahora sí que no pagó lo que tenía que, en un decir, no, no No, pagó lo que tenía que pagar, ¿no? no, de hecho a propósito, lo que hace es, primero te tienes que convertir y luego te reconcilias con tu hermano. Y lo pueden leer ahorita que acabemos. Hace un paréntesis Dios entre que, hagan de cuenta que viene Jacob, así, ¿no? Viene Jacob, viene Esaú, viene Jacob, viene Esaú, y de repente como que Dios le pone pausa a la historia y arma un paréntesis aquí. Y dice, primero te me conviertes, ya que te conviertes, ahora sí seguimos. Como las películas, cuando hacen que está lo bueno, está lo bueno, está lo bueno, y de repente, espérense, pasan otra historia y se regresan a la escena. Primero se tiene que convertir. O sea, como que Dios le dice, ya estuvo, ya te libré siempre de incrédulo. Y estuve, como dijo Betty, bueno, la señora Betty siempre estuvo con él. Siempre estuvo con él de incrédulo y siempre iba a estar con él y nunca lo iba a dejar tanto de incrédulo o de creyente. Pero dijo, a ver, ya te libré de incrédulo, de tu hermano, te libré de Labán. Te voy a volver a librar de tu hermano, pero primero te me vas a tener que convertir. ¿Cómo vemos eso? Porque efectivamente, Esaú con cuánta gente venía con 400, era número de juicio y Jacob lo sabía. Entonces Dios me va a juzgar. Y yo esto es mío, ¿eh? Y ya con esto acabo. Yo creo y yo pienso esto si yo es meramente mío, no es bíblico. Yo en mi pensar es así. Probablemente Esaú sí venía a vengarse de Jacob, porque la Biblia es clara, el número 400, el número 4 es de juicio. Igual y Esaú venía. Y Dios ha de haber dicho, Jacob, tienes tu última, ¿eh?
Si no te arrepientes y si no naces de nuevo, yo dejo que fluya, ¿eh? Y dejo que tu hermano te mate. Pero entonces, como Jacob, por eso hace ese paréntesis, como Jacob sí se arrepiente, no sé si Dios lo hizo, que en ese momento cambió el corazón de Esaú y por eso llegó a reconciliarse. Yo no tengo una explicación de cómo Esaú perdonó a Jacob. Voy a investigar, pero en la Biblia no te deja ver nada de si Esaú se convirtió, por qué lo perdonó. Probablemente pasó así. A lo mejor en una de esas primero se le apareció a Jacob, Jacob se convierte y luego se le apareció Esaú, el ángel, como con Labán, y le dijo, no, ya, ahí muere, ya, ya, tu hermano ya estuvo, ya cambió, ya todo, ya perdónale. Sí, Y tienes probablemente, razón, hijo, porque se supone que ahí todavía no lucha con Dios, ahí todavía no le truena, este, denme un segundo, ¿eh? Híjole, denme un segundo, espérenme. ¿Cómo le, cómo quito aquí espérenme. ¿qué necesitas, hijo? ¿Cómo quito aquí mi cámara? ¿Cómo quitas qué? Cámara. Ah, en tu chat, nada más le apachurras la camarita, le pones como cuando le pones en silencio. Así como pusiste en silencio, así la cámara. A ver, si quieren, si quieren vamos a dejarle ahí. Es que llegaron unas personas y si quieren dentro de 8 días ya lo vemos. ¿Va? Porque ya va a haber ruido. Ok, sí, ¿Vale? Si quieren nada más oramos, tú oras, Ma, y ya nos vamos. ok, Porfa. sí, está bien. Órale, porfa. Dios, pues te damos gracias por este estudio, Señor, que pues no solamente lo que anotemos pues quede en la libreta, ni lo que oímos pues que se nos olvide, sino que seamos hacedores y que precisamente, Señor, pues todas las enseñanzas que tú nos das cada domingo, pues es para que nosotros reflexionemos sobre cómo estamos viviendo, Señor. Te damos gracias por la vida de Jonathan. Te pedimos que tú le sigas dando sabiduría e inteligencia de la que vienen de lo alto. Te pedimos por todas las personas que se conectaron para que tú las bendigas, para que tú suplas todas sus necesidades conforme a tus riquezas espirituales, por los que no se conectaron, para que tú los guardes y puedan escuchar el estudio en la semana. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.